Proceso saca de nuevo otra nota que no solamente ratifica que Calderón sabía de las operaciones que estaba haciendo su exsecretario de Seguridad Pública y también de las operaciones que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos en nuestro país. Simplemente lo que está haciendo esta nota de Proceso, la cual hace referencia a una nota que ellos sacaron anteriormente en el año 2014, si no estoy equivocado, que es lo que se menciona aquí, bueno, el 28 de septiembre de 2014, ese reportaje que ellos sacaron llevó un tiempo de investigación en el cual se descubrieron varios aspectos importantes que se tienen que conocer. El primero de ellos es que el gobierno mexicano sabía perfectamente de la operación Rápido y Furioso, ya que altos funcionarios de ambos gobiernos, como es el de Estados Unidos y el gobierno de México, sabían exactamente lo que se estaba haciendo y quiénes eran los encargados de lo mismo, de esto mismo. En este caso, se habla de dos agencias bastante importantes para los dos gobiernos. Una de ellas es la ATF, que es básicamente la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos, y por otra parte tenemos la PGR, lo que hoy es la FGR, las cuales, mejor dicho, de estas dos que mencioné, que es la PGR en su tiempo y la ATF, estas dos organizaciones colaboraron juntas justamente para llevar armamento al territorio mexicano para que pues estas armas posteriormente fueran rastreadas. Aquí se habla de que altos funcionarios de la PGR en ese tiempo, que hoy es la FGR, trabajaron en colaboración con agentes de la ATF, personal que básicamente trabajó en Phoenix, Arizona, que es donde se menciona aquí, que se habla que las altas operaciones se hacían desde esa área, en las cuales se mandaba armamento a México y pues posteriormente a eso era entregado a grupos delincuenciales para que estos utilizaran ese armamento. Cosa muy importante que se menciona en esta área, que durante ese periodo de tiempo se dieron cuenta de la operación y que hubo ciertos recursos legales que se interpusieron ante la PGR precisamente por este tipo de operaciones, cosa que lo único que ocasionó fue absolutamente nada. Esto significa que un tipo de recurso legal de este tipo en el cual se está hablando de que se está violando la soberanía, decir que esto no lo conocía Felipe Calderón o sus altos mandos prácticamente es un completo insulto, ya que uno de los personajes que colaboró en este tipo de cosas habla de que el gobierno mexicano lo sabía y que era uno de los altos mandos los que estaba operando este tipo de circunstancias. Ahora, lo preocupante es otra cosa que este personaje dijo, sobre todo de la forma en que participó México durante el gobierno de Calderón. Lo que mencionó es que estas armas de fuego poseían pues rastreo GPS en el cual pues esto les permitiría localizar a ciertos delincuentes que poseían este armamento. Esto es, pues hasta el momento dices, bueno, esto tiene algo de lógica. Lo que ocurre es que el gobierno mexicano de Calderón, para los que no saben, se habla de que tenía nexos con un grupo delincuencial que en nuestro país es el más poderoso actualmente, incluso creo que es el más poderoso del mundo en cuanto a términos económicos. Este grupo delincuencial, que es el cartel de Sinaloa, lo que hacía básicamente es que el gobierno mexicano le decía dónde estaban implantados esos GPS en las armas, cómo estaban implantados y cómo se los podían retirar. Justamente para quiénes creen que fueron estas armas que se perdieron, que iban con el objetivo de localizar a delincuentes, para el grupo criminal que defendía Felipe Calderón. Esto es algo bastante impactante porque las piezas del rompecabezas se están uniendo poco a poco. Lo que hizo Calderón fue muy sencillo. Utilizó una de las agencias de Estados Unidos que le dio básicamente armamento y el gobierno mexicano durante pues ese tiempo lo que hizo fue decirle a los delincuentes, los altos mandos que estaban colaborando en esta operación, cómo es que estaban implantados estos localizadores para que pudieran ser retirados y estas armas pudieran ser utilizados, cosa que es bastante preocupante porque les repito que uno de los aspectos que toma la oposición para criticar al actual gobierno es lo ocurrido en Culiacán. Este tipo de cosas yo les repito, ¿saben por qué tipo de armas son las que tenían estos personajes? Pues las mismas armas o el mismo tipo de armas que se trajeron desde Estados Unidos a México en esa operación que conocía Calderón, porque les repito, se interpuso mecanismos legales ante la PGR para hacer ver que este tipo de operaciones se estaba llevando a cabo, decirme que esto no lo conocía y además que se habla que altos mandos mexicanos en el tema de seguridad sabían de ese aspecto y que el presidente de ese periodo, que era Calderón, no sabía absolutamente nada, me parece una reverenda y completa mentira y sobre todo
un completo chantaje a querer decir que él hace las cosas bien cuando hizo todo lo contrario, fue favorecer a delincuentes, lo que hizo Calderón. Además de eso, entregó la soberanía al país, le robó a los más pobres y no sé qué más quiere hacer, porque todavía viene con su partido México Basura Libre, creo que se llama su partido, así creo que algo por el estilo. En el cual, pues les repito, esta nota es bastante interesante, me gustaría que la leyeran toda. Yo no se las voy a platicar porque cada palabra, cada cosa que está escrita ahí demuestra perfectamente, con un poco de análisis, que esto era básicamente imposible que no lo supiera el presidente de ese entonces, que era Calderón, ya que esas operaciones eran de la ATF, eran prácticamente por personal que estaba en rangos muy altos del gobierno de Estados Unidos y también personajes que tenían un alto mando dentro de la seguridad de nuestro gobierno de este país. Además de esto, quiero ratificar que el tipo de armas que se trajeron a nuestro país durante ese tipo de operación fueron armas, por ejemplo, como la Kalashnikov o AK-47 o también como la R-15 y sus derivados de este tipo de arma. Este tipo de cosas son muy preocupantes porque son las armas que actualmente vemos que tienen los delincuentes, con las cuales operan, extorsionan, acaban con la vida de personas, y eso es realmente lo lamentable, que Calderón no sepa aceptar que él básicamente fue una de las personas que permitió que los extranjeros violaran la soberanía de nuestro país, y además de eso les entregó el país a delincuentes completamente de una forma absurda. Es muy lamentable. Pero de ahí en más, esto es bastante revelador desde el punto de vista en que si nosotros analizamos cada detalle, enlazamos cada circunstancia en la cual se le está diciendo que su exsecretario de Seguridad, que es García Luna, trabajó con estos delincuentes, las piezas del rompecabezas se van armando tan perfectamente que prácticamente tú no ves los espacios entre esa separación de esas piezas. Es algo completamente inédito. Y le repito, Calderón está cada vez más en prisión porque incluso los mismos medios mexicanos que él censuró durante su periodo de gobierno, sobre todo una de las cosas que yo quiero recalcar, que se habla que él fue uno de los responsables de pues censurar uno de los libros que iba a salir que demostraba que Calderón y su gobierno fue un narcogobierno. Este libro se iba a titular, o no sé si se vaya a titular exactamente igual como antes se tenía planeado, que era Felipe el Oscuro, que es uno de los libros que se mencionaron, que mencionó uno de los reporteros durante una entrevista que hizo Astillero. Si no conocen su canal pueden ir a verlo perfectamente, es una entrevista bastante interesante, que también si unes esas piezas de lo que dijo ese reportero, que lo quisieron asesinar, con esta información que nosotros estamos viendo aquí, las declaraciones de una persona que estuvo muy cercano a este tipo de cosas, se darán cuenta perfectamente que era imposible que tal operación tan masiva no la supiera ese gobierno en ese periodo de tiempo. Aquí se habla de algo también bastante pues preocupante, que es la cantidad de armas que estos personajes trajeron a nuestro país. Se habla de cerca de 2.500 armas de fuego que fueron traídas pues desde Estados Unidos a México. A lo mejor a ustedes les parece poco que fueron estas armas, pero les repito, el operativo Rápido y Furioso no fue el primer operativo que se hizo para traer armas a México. Se habla de otro operativo que también permitió el gobierno de Fox de traer armas a nuestro país. Incluso se habla que desde el año 2015 fue donde iniciaron este tipo de operativos para traer armas. ¿Esto qué significa? Que no solamente el gobierno de Calderón estaba involucrado en este tipo de operaciones, sino que también Felipe Calderón y algunos de sus mandos de seguridad sabían y estaban permitiendo este tipo de cosas, que se violara la soberanía y la vida de las personas a costa de que ellos consiguieran más votos. Es bastante lamentable y revelador, sobre todo porque los mexicanos en este momento están demostrando que tienen una capacidad de análisis bastante mayor a la que anteriormente se tenía. ¿Por qué les digo esto? Anteriormente yo saqué una nota en la cual demostré, en la cual pues mencioné que la aprobación de los mexicanos hacia los medios de comunicación tradicionales se desplomaron cerca de un 80% debido a su forma tan poco imparcial de participar en cuanto al tema de reportaje se refiere, ya que trabajaban de una forma muy arbitraria, solamente criticando el actual gobierno y no criticando otras circunstancias que tenían que ser criticadas, como por ejemplo fue el caso del personaje de Baja California, que se habla que se robó 1.200 millones de pesos, o también otras cifras hablan de cerca de 1.300 millones de pesos, y además de esto se habla de que en la casa de este personaje se encontraron 150 millones de dólares. Imagínense, 150 millones de dólares. Esto no se habla, y es el tipo de periodismo que tiene nuestro país, periodismo que los mexicanos ya dejaron de un lado porque entienden que si no se critica de los dos lados, no se critica del actual gobierno y no se critica al antiguo gobierno, no vamos a llegar a la democracia que se necesita.
Y esto es bastante, pues, importante que se llegue, sobre todo porque ya estamos viendo ese cambio democrático que no solamente depende de que las personas anteriormente les lavaban el cerebro en medios de comunicación tradicionales, sino que ahora las personas son capaces de analizar y filtrar cierta información que les permita tener un cierto criterio y actuar ya sea cualquier partido, ya sea cualquier tipo de gobierno, que básicamente les permite sacar sus propias deducciones y de esa forma criticar de una manera más justa y más adecuada. De ahí en más, creo que no puedo mencionar pues nada más. En el caso de la nota se las dejo en la parte de aquí abajo porque quiero que ustedes lean esa parte, sobre todo porque se mencionan varios nombres y también se mencionan ciertos personajes que colaboraron y quiero que ustedes los lean sobre todo para que se den cuenta y vayan enlazando ustedes por sí solos las piezas del rompecabezas. Yo ya les di básicamente un gran avance de cómo está relacionado esta operación con el apoyo al cartel de Sinaloa durante el gobierno de Calderón y cómo es que permitieron que se sobajara la soberanía mexicana pues por los gringos, así por su gusto. Tienen más, creo que no tengo nada más que decir. Repito, si esto les gustó y les pareció interesante, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y nada. Nos veremos muy pronto en otra próxima nota. Adiós.